Bendiciones, pueblo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Excelente. Bendecidos. Así es, bendecido. Bendecidos. En nombre de Cristo. En el Señor. En nombre de Cristo. El más bello en el Señor, ¿verdad? Así es. Que la quita hasta el frío. Yo cuando canto la vida alzada, ahí el cristiano tiene que danzar, ¿verdad? Y el cristiano que no danza porque todavía hay hijas en su vida que la afectan. Afectan cualquier palabra, se avergüenza de Dios. Y ya sabemos a través de la palabra que si se avergüenza delante de los hombres, él se avergonzará delante de su Padre, ¿verdad? Por eso David decía, pero ¿a quién le debo mi vida? ¿Quién vino por mí cuando yo estaba en el hoyo? ¿Quién vino por mí cuando estaba en cuevas escondido? ¿Quién vino por mí cuando yo era un campesino y dio mi corazón? ¿Quién me dio la pistola en la guerra? ¿Quién me dio esa piedra para matar a esos Goliatas? Esas cosas grandes que se levantaban. ¿Quién puso en mí esa fe para poder obrar cuando el pueblo de Israel estaba todo con temor y con miedo cuando vieron a ese hombre que retaba al pueblo de Dios? Pero Dios obra a través de eso, de hombres y mujeres de fe. De fe. Y nosotros somos un pueblo de fe, ¿verdad? Dice que el que no tiene fe, dice que no espera recibir nada. ¿Verdad? Y si no tenemos fe, dice que el Señor es un Señor dadivoso. Que el que le pide, le da. Si estás falto de fe, pídele al Señor. Pídele siempre al Señor. No tengo visión, pídele al Señor visión. ¿Qué es visión? Ve lo que va a venir más adelante. A veces vivimos la fe desaprobada. Te voy a decir por qué. Porque tienes fe cuando ya ha sucedido algo que ya ha pasado. Pero en el momento que estabas pasando por la prueba, dudaste. Y dudaste de quien andaba contigo. Pues nosotros tenemos que salir aprobados siempre en la fe. ¿Recordáis de Job? ¿Acaso voy a bendecir todo al Señor en lo bueno? ¿No lo bendeciré también en lo malo? Si todo proviene de Dios en mi vida, porque sabía que era comprado, era un servidor de Dios. Y ya no le pertenecemos al otro, ¿verdad? Hemos sido comprados con precio de sangre. Amén. ¿Quién puede igualar ese precio? Nadie. Ya no puede venir ninguno. Jesús, te lo compro. Nadie. Pues está muy viejo, está muy feo, lo compro. Jesús no nos vende. No nos vende. Y el Padre menos, que apostó por nosotros, que dio su Hijo unigénito para que todo el que creyera en él tuviera vida eterna. ¿Verdad? Ahí mostró primero el amor en nosotros, por eso lo llamamos. Vamos a seguir hacia una madurez espiritual y hacia una vida abundante. Queremos una vida espiritual madura. Si queremos una vida abundante, porque si no seguimos con la leche espiritual, los cristianos derrumbados, que están todos los días, Dios te ama, Dios te quiere. Andemos ya con Jesús, seamos discípulos de Jesús. Si dicen que a los discípulos de Jesús todas las cosas se les dan a conocer, por eso notamos la diferencia si andamos con Jesús o estamos fuera de Jesús. Y el primer sensor en el cristiano que se debería de ser de la bombillita roja es cuando sucede algo en mi vida que quiere Jesús decirme, quizás no esté en el camino.
esté a un lado, o como la semilla, o esté entre pedregales, o esté entre espinos, y por eso la raíz de la palabra no hace mella en mi vida. Porque el hermanito o la hermanita crece más que yo, porque solo hay una buena tierra. Y la buena tierra solo depende de cada uno de nosotros, como recibamos hoy la palabra, ¿verdad? Si la recibes sin fe, ¿qué vamos a tener? Las semillas caen y dice que los pájaros, fíjate si son listos los pájaros, ¿eh? Maldito, los pájaros simbolismo del enemigo. Le das más importancia a la riqueza que derrama Dios en tu vida, en mi vida, y nosotros la depresión. Pero cuando la palabra penetra en nuestra vida y la abrazamos y dices tú en tu vida, esta palabra es para mí, esa que el hombre la tiene. Y no, es como, a ver, ¿has visto? ¿Te ha pasado alguna vez que te has metido moneda en el bolsillo y tienes un agujero? Ya has perdido. Ya has perdido. Ya se encontró otro. Y a veces las promesas del Señor se las encuentra otro. Pero yo recuerdo a esa mujer y a ese hombre con lepra que eran extranjeros, como Naamán, pero sin embargo se le enviaron profetas para ser sanados. Y dice la palabra, pero si allí había muchos con lepra en aquella época, si había muchas viudas con hambre en aquella época, con Eliseo, ¿por qué se les mandó a extranjeros? Por la fe. O sea, tú imagínate la fe que había en ese pueblo. Ninguna. Qué lastimoso que estemos en la iglesia de nuestro Señor Jesús y Dios mande a sus escogidos a otras casas y no la mande a la mía para salvarme a mí, para darme de comer a mí, para salvar a mi hijo que se estaba muriendo, que no era nada por casualidad que estuviera allí el profeta. Que no era nada por casualidad que ese Naamán, un hombre tan duro del ejército sirio, tuviera que ir a un siervo de Dios para ser sanado, para ver que en ningún lado del mundo podía obrar, y lo reconoció como un Dios, y fue y le diezmó y le llevó ofrenda, le derrumbó todos los conceptos y todos los altares que seguramente había peleado por ellos. Y eso es lo que hace el Señor nosotros, derribar altares. Tenemos que tener solo uno, ¿verdad? Y ese tiene que pertenecer a Dios. Estuvimos viendo la semana pasada el punto B, el Señor desciende, ¿verdad? Estuvimos viendo que el Señor desciende, pero ¿para qué desciende el Señor en nuestra vida? Para confirmar cosas. El Señor desciende a través de un siervo, a través de la palabra, a través de alguien que te mande a tu vida. Desciende para darte un toque de atención, ¿verdad? Puede utilizar hasta la boca de un burro para hablarnos si somos duros de servir. A veces un carnal, sin conocimiento de Dios, viene y te pega un toque de atención. Y ves que Dios está detrás de ti por algo. ¿Por qué a él le permite más cosas que a mí? Porque él no tiene conocimiento de la verdad, pero tú sí lo tienes. Y tienes un problema porque errarías contra la verdad. Y errar contra la verdad, ¿qué trae? Consecuencias para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque papá, al que ama, disciplina. Y a veces seguimos culpando al diablo, ¿verdad? ¿No ha pasado esto porque el diablo, porque veía demonios, porque veía... ¿Te has preguntado que tú ya eres hijo de Dios? Que tú estás comprado con precio de sangre, que ese está bajo tus pies, que tú puedes pisar y ya serpientes y escorpiones.
¿No quizás que te esté dando un poquito sea nuestro Señor? Dios baja a ese monte, habla con su pueblo para confirmar que Él está ¿con quién? Con su pueblo, que Él está con nosotros. El Señor habla a través de su palabra, no está hablando hoy a la gente de afuera, sino se está derramando hoy, ¿en dónde? En su pueblo. ¿A quién está hablando hoy el Señor? A los que estamos aquí. En aquel tiempo, a los que estaban allí, en el monte y alrededor del monte. El Señor no descendió en otro lado del mundo, en aquel mundo grande. Descendió solo para su pueblo. El Señor va a descender hoy también, ¿verdad? ¿Por qué va a descender? Porque vamos a ser buena tierra. Ya no vamos a ser incrédulos, sino de verdad vamos a ser creyentes. Porque es muy fácil decir que creo, pero el Señor dice en su palabra, lo vamos a ver en la prueba, ¿verdad? ¿Qué pasó en Juan 20, 19 al 29? Vemos que Jesús se presenta aquí a sus discípulos una vez de su resurrección y que le enseñó las manos y el costado, ¿verdad? Enseñó las manos y el costado. Pero cuando seguimos leyendo de este mismo pasaje, del 20 hacia adelante, dice la incredulidad de Tomás. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos del Señor, hemos visto, ¿verdad? Cuando viene otra persona a decirte, el Señor hoy me ha hablado, el Señor hoy me ha dicho algo, el Señor hoy ha tocado mi corazón. Y dices tú en tu interior, eso habría que verlo, ¿verdad? Hasta que no me toque a mí, no me lo voy a creer. Hasta que yo no lo vea con mis ojos, no me lo voy a creer. Pero él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en el costado, no creeré. Qué hombre más duro, ¿eh? Y empieza el pasaje diciendo uno de los 12. Caminó con Jesús, pero no vivía el evangelio poderoso de Jesús. El evangelio de Tomás se acabó cuando vio a Jesús en la cruz. Por eso cogieron como ovejas que no tenían pastor. Por eso el Señor bajó las profundidades, descendió y se mostró a sus hijos. Para que confiáramos, para que estuviéramos bien en la roca. Que Cristo vive, reina y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque todavía su ministerio no ha terminado. Y dice que 8 días después estaba otra vez, ves, sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego le dijo, fíjate el Señor que todo ve. Luego le dijo, Tomás, que te oí el otro día, como oí a muchos debajo de la higuera y a muchos en lo personal, que oigo que estoy en todos lados. Mete tu dedo aquí, mete tu mano en el costado, que te prometí que iba a morir por ti. Y no solo te lo prometí, sino que lo hice y lo realicé. No hay decreto contra ti, disfruta de la salvación. Es lo que tenemos que hacer nosotros, disfrutar de la salvación. Pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió el Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Y tienes que recordar que somos nosotros. Jesús ya se desvistió, nuestro Señor se desvistió de su gloria, se hizo hombre, se hizo discípulo para mostrarse a su pueblo y dice, me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy hacia arriba. Pero es necesario que yo me vaya para que mi Padre os envíe el Espíritu Santo que os va a paternizar. Y os va a guiar, ¿a dónde? A mí.
Entonces nosotros, ¿qué tenemos dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos interesa. Y si no, no has recibido todavía el Espíritu Santo. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra es recibir el poder del Espíritu Santo. Porque si vemos el pasaje de Jesús siendo siervo, cuando fue bautizado, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. Pero cuando salió del desierto, ¿qué recibió? El poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener esos dos poderes. El nacimiento nuevo y el poder contra las tinieblas. Si no, estamos a medio. ¿Verdad? Seríamos otra vez engañados y ya hemos nacido de nuevo, pero otra vez tengo que entrar en el vientre de mi madre y tú siendo doctor en la palabra, no entiendes lo que es nacer de nuevo. Si no entiendes las cosas naturales, no vas a entender las cosas celestiales de la vida. Tenemos que morir a la nueva naturaleza y tenemos que revestirnos en un poder glorioso de nuestro Señor Jesús para poder contrarrestar las armas del enemigo, para poder recibir ese poder. Porque si no, seríamos niños infructuantes, llevados siempre de un lugar a otro. Y es lo que nos quiere nuestro Señor. ¿Cómo puedo hacer eso? Andando por fe, leyendo la palabra, para no ser engañado, para que la serpiente tan astuta no me engañe. ¿Verdad? Cuando vemos en la palabra, las películas nos venden al enemigo con los cuernos muy feos, ¿verdad? Si yo lo viera, claro, si tú lo vieras, si yo lo viera también saldría corriendo. Claro, si me lo venden como en la película, pero es que la Biblia no me lo habla así. Es un ángel hermoso. Astuto, dice la palabra. Más que los hijos de Dios, porque dice que los terrenales son más astutos que los hijos de Dios. Pero por eso cuando vino Jesús, que es el sacerdocio inconmutable, porque ninguno de los otros no perfeccionó, solo él le dio a sus discípulos: manso como palomas y astuto como serpientes, no sabéis más que caéis, tropezáis y levantáis y sois engañados por cualquier cosa. Si sois llamados atalaya, vigilante ante el peligro. Cuando había un castillo, el pueblo estaba tranquilo, pero había unas torres donde había unos guardas. El vigilante, cuando venía el enemigo, ¿qué hacía? Chillar y gritar. Por eso nosotros, cuando predicamos el Evangelio de Dios, chillamos y predicamos. El peligro, estemos siempre atentos al peligro. Voy a ser que cuando venga está la de nosotros. Estoy hablando de un chiste. Dice que un soldado estaba apuntando y le dice el sargento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dice, pero bueno, pues cuando veas al enemigo, mátalo. Y dice, capitán, el enemigo, lo estoy viendo, pero ¿cómo está? Lo veo así de chiquitito. Y se pone, entonces espérate porque está muy lejos. Capitán, el enemigo, ¿cómo lo estás viendo? Ya un poquito más grande. Todavía le quedan muchos kilómetros. Espérate. Así una y otra vez, lo veo así, lo veo así, lo veo así, lo veo así, lo veo así. Hasta cuando está al lado, le dice, capitán, ¿cómo está el enemigo? Está así de grande. Dice, mátalo, mátalo. Dice, pero sí, es que lo he visto desde pequeño. Lo he visto desde pequeño. A veces somos así con el pecado. Como lo estamos viendo desde pequeño, no lo queremos matar porque está arraigado en nosotros. Queremos vivir el Evangelio con la mochila encima de peso. Y hay que soltarla en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y eso se hace por fe. Vamos a recordar la fe de algunos de nuestros antepasados. A mí me asombra
tú lees en algunas versiones la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice la fe y sus héroes. Para mí mis héroes nunca han sido Superman, Spiderman, que ahora los nuevos que hay, Iron Man, el Capitán América. Esos son ficticios. Estos sí son hombres de verdad. Estos sí son héroes que transformaban naciones. Eso sí es verdad, lo demás es fantasía. Lo demás puedes tomarlo como un entretenimiento. Pero si quieres recibir poderes de verdad, cree en la palabra, cree en el Evangelio. Dice en Hebreos 11, en Reina Valera dice la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que es, de lo que no se veía. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Yo quiero la fe de este hombre. No tuvo que venir el hermanito ni la hermanita a decirle lo que tenía que hacer, sino él sabía que tenía un dueño. No había una Biblia, pero había dentro una actitud de que yo he sido creado por unas manos y mi Dios merece lo mejor. Y dice que a día de hoy, estando muerto, todavía su ofrenda da testimonio. Esa es la fe que debemos de tener cristianos, la fe de nuestros antepasados, ¿verdad? Dice que por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe de Noé, que fue advertido por acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que viene por la fe. Que viene por la fe. Noé tampoco tenía una Biblia, la pero Dios le hablaba. Pero Noé, tú eres tonto. ¿Cómo que te veo construyendo aquí años y años un arca y siempre gritando va a llover, va a llover, va a llover? Tanto nosotros como el Evangelio de hoy, Cristo viene, pongámonos a cuenta con el Señor, Cristo viene, pongámonos a cuenta con el Señor. Pero nosotros no llueve. No llueve. Pues igual que la semejanza de Noé vamos a ser nosotros. Por nuestra fe el mundo será condenado, pero nosotros nos salvamos, nosotros en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué? Por la justicia que viene por la fe. La fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de nuestra tierra, de nuestra nación, de un lugar donde estábamos cómodos, y por fe suelto mis báculos y me voy a otro sitio? Hay que vivir esa fe. Yo viví esa fe, yo llegué a Marbella así. Si no me hubiera quedado en Sevilla. Sí, viví la fe. Sentí en mi corazón que tenía que llegar a Marbella. Y llegué. Fui tratado, procesado, muchas veces he pensado hasta darme la vuelta. Pero siempre hice en mi corazón, Dios me dijo que me quedara aquí. Dios me dijo que me quedara aquí. Y aquí me quedo. Ya no escucha las voces de papá y mamá. Sabéis lo que papá y mamá siempre quieren acomodarnos la cama, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Qué haces allí pasándolo mal? ¿Estás comiendo bien?
Que yo estaba con los potajes muy buenos, vente para acá. Pero hay un potaje que eso lo va a preparar solo Dios. Mira que el de mi madre es bueno, pero el de Dios es genuino. Por eso uno tiene que ser procesado y siempre esperar las promesas de Dios, descansar en Él. Dice que por la misma fe de Sara, que era estéril, que tuvo, concibió. Nosotros nos guiamos muchas veces, el Señor nos habla sobre el adulterio, nos habla sobre la fornicación, pero después vemos en otros pasajes que nos refleja a personas que están en idolatría o no tienen conocimiento de Dios. Son personas estériles. Y por la fe conciben. Por la fe nos transformamos. Por la fe cambiamos. Pero hay que tener fe. Por eso son los héroes de la fe. Por la fe de Abraham, cuando fue probado ofreciendo Isaac y él había recibido las promesas, ofrecía a su hijo unigénito. El único hijo que tengo me lo pidió el Señor. La única cosa que tengo me la pidió el Señor. Yo tengo de todo, pero lo único que tengo en mi vida, como cada uno de nosotros, cada uno le pide una área diferente. Lo único que tengo que poder darte es mi tiempo. No tengo mucho dinero. Te pido tu tiempo, dámelo. Otros son probados más en el bolsillo, ¿verdad? Que les cuesta. Están en Dios, pero los días desayunando en la cafetería, todos los días esto, y no la trae el Señor ni una flor al altar. Y Dios siempre nos avergüenza así. Dice, cambiáis vuestra casa y olvidáis la mía. Y olvidáis la mía. Entonces vemos que nuestro corazón está lejos. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que venideras. Por la fe de Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de ¿qué? De José. Y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Ese hombre ya no podía ir con su cuerpo y apoyado en aquel bastón, bendijo a Efraín y a Manasés. Pero es que el primero es este. Y Jacob, ¿qué es de la vida de Jacob? Le tuvo que mirar a José, créeme a mí, que a veces no es lo primero. Lo primero es el corazón aceptable para Dios. Eso es lo primero. ¿Verdad? A veces nos pide el Señor, no sé. Al Señor lo primero, al Señor lo primero. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues hoy manda 5 euros, mañana he cogido 1000, los 5 euros, el diezmo de los 5, como si el Señor pudiéramos jugar con él, ¿verdad? Sin embargo, el corazón dice, aquí el becerro más gordo. Ayer cogí 5 euros y hoy he cogido 1000, este es el corazón de Caín. Y este es el corazón de Abel. Y tú me pides a mí la 10ª parte. Toma. Tu 100 euros, Señor, para tu casa, para tu gobierno, para tu casa, para que el Evangelio siga prosperando, para la necesidad que hay en la casa, en el pueblo. Si hay un hermano mío que esté pasando por carencia como yo estuve un día, ayúdalo tú, Señor. Amén. Porque dice que el que ayuda al hermano, ayuda. Dice la palabra. Por la fe de José dio poder comer naciones y profetizó la salida de sus huesos. Qué bello, ¿eh? No me ando solo, que a veces no veo más allá de mi nariz, sino que el Señor me da visión de águila. No solamente veo los propósitos que ha realizado en mi vida,
sino que ya estoy viendo, oh, qué grande, la libertad del pueblo de Dios, ya la estoy viendo. La libertad del pueblo de Dios ya la estoy viendo. Y que yo moriré aquí, pero que ellos van a venir, me van a sacar de aquí y me van a llevar al pueblo santo, porque tengo un lugar allí. Y Dios va a hacer memoria de mí. Qué bello es andar siempre en revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y cuando le dio la libertad de los vicios, ¿qué hicieron? Llevarse los huesos. Qué bello eso, ¿eh? El arca de Dios hacia adelante victoria. Fuera la esclavitud, los enemigos muertos. El arca adelante. Y a mí no me dejaron allí, en el sepulcro, sino dijeron, tú no eres de aquí. Tú eres de aquí, de la tierra santa. Hoy Dios tiene una tierra santa preparada para nosotros. Hoy podemos morir aquí, pero que vengan a recogernos, y nos lleven a la salvación. Y eso va a ser por fe. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿verdad? Qué hermosura verían sus padres, pero habla de la fe de ellos, que hay que entender las cosas. La hermosura que veían ellos no eran que gorditos, porque los niños de Chico casi todos son muy fríos, ¿sí? Hay con los ojos cerrados. Mi madre nos reímos siempre en reuniones de casa porque siempre me dice lo mismo. Qué feo eras de pequeño. Y si tú eres el muñeco ese que todo pelón, todo arrugado, pues tú eres igual. Naciste sin un pelo, con los ojos cerrados. Y digo, gracias, mamá. Te amo. Gracias. Pero también me dice otra cosa mi madre. Siempre he visto en ti algo especial. Entonces recuerdo que no lo veo en tus hermanos, recuerdo este pasaje. Los padres de ellos veían una hermosura en él muy diferente a los demás. ¿Y sabes lo peor? Que yo fui la oveja negra de mi casa. Pero ellos siempre decían, yo sé que algo tiene el Señor con usted. Yo hice el que de testimonio en mi casa. Con el jaleo que daba, ¿eh? Por la fe de Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo, hija del faraón, escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales y no gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en los galardones. Por la fe rehusamos a ser llamados hijos de Satanás. Por la fe no participamos de la obra de los pueblos paganos. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocara a ellos. Para el que destruía a los primogénitos de aquel pueblo supiera que nosotros estamos marcados por la sangre del pueblo. No que el diablo iba a matar a los, sino el que iba a matar a los primogénitos de los egipcios supiera que aquí hay pueblo de Dios. Nosotros podemos estar rodeados por un pueblo perdido en pecado, pero mi casa está marcada con un tintel con la sangre de nuestro Señor Jesús. En mi frente hay la sangre de nuestro Señor Jesús, porque yo he sido comprado con precio y precio de sangre. Por eso el enemigo tiene que dejarnos salir. Y si nos proponemos y decírselo, saldríamos de muchas cosas que tenemos en nuestra vida. La sangre del cordero
siempre en nuestra vida. La sangre del Cordero. El Señor Jesús nos llamó a predicar y a predicar la luz. ¿Qué es la luz? La salvación. Yo estaba muerto de delito y pecado y ahora vivo en Cristo Jesús. Ya no me pertenezco, sino que ahora le pertenezco al Señor. Templo de Cristo soy. Ya no puedo hacer lo que yo quería, sino ahora tengo que hacer lo que quiere Dios. Por eso el templo tenemos que tenerlo limpito. Limpito. A veces está metido en un sitio con otra persona, está empujando y con el autobús, cómo huelen los sobaquillos cuando está apoyado la barra, o un sitio hermoso, la gente te empuja. A veces el Espíritu Santo en nuestra vida con el pecado le pasó lo mismo. Está loco por bajarse la siguiente parada. Y resiste a ver si se arrepiente. Y lo tenemos en un ambiente a veces espeso. Y aguanta con misericordia y amor a nosotros. A ver si cae. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. No lo mismo. Los caminos de nosotros que los que vienen detrás de nosotros. Por la fe cayeron los muros de Jericó y después de rodearlos 7 días, ¿qué pasó? Chillaron los sacerdotes, tocaron trompetas y esos muros cayeron. Pero aquí vemos que los héroes de la fe no solo andaban por revelación, sino que también andaban por orden. Vemos Josué cuando está cruzando y le dice que los sacerdotes con el arca toquen primeramente el agua y se seque, y después el pueblo pasa. Pero si nosotros hiciéramos lo contrario, y si nosotros primero le decimos al pueblo que pase, sin estar la presencia de Dios por delante de nosotros, ¿a dónde lo llevo? Pues si no te puedo, por eso yo no te puedo predicar que tú lleves un evangelio a tu manera, legal. Los que me conocen, ¿qué le digo? Primero, Dios. No, es que primero, Dios. Y vas a ser prosperado en tu vida. Si no, te va a llegar agua, aquí no, aquí. ¿Verdad? Por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, haciendo recibido a los espías en paz. Cuando se mandaron los espías a Jericó, esa mujer tuvo temor de Dios. A veces gente del mundo, si ve el carácter de Dios, escucharla de Dios, pero Dios está lejos. Pero Dios mío, oí, es como si María entra en la casa de la hermana y la conversa y se escucha a Dios de lejos, pero es que Dios ha entrado en mi casa. Y María hace un trato con esos hombres. Porque esa mujer diría, oye, aquí va a pasar algo en mi casa. Cuando alguien una sierva de Dios en mi casa, algo va a pasar aquí. Y yo tengo temor al Dios que yo he escuchado por ahí. Por favor, si vais a venir a terminar este pueblo, guarda mi vida. Y trato hicieron con ella. Por tu fe, te prometemos que nadie va a tocar tu casa. Y si muere alguien,
la sangre de ellos se nos da demandada. Pero si tú nos denuncias, aquí se rompió el trato. Y vas a hacer vuelta tú y los que están en tu casa. La fe le dio vida. La fe nos da vida. La fe nos da compromiso. La fe nos llama a actuar en un momento. Y dice, ¿y qué más os digo? Dice la palabra. Porque en el tiempo me faltaría contarlo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe fueron conquistadores del reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y cabra, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todo esto aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros que estamos aquí, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Jesús quiere perfeccionarnos, y para perfeccionarnos tenemos que obedecer su estatuto, su ordenanza, lo que quiere hablarnos, vivir en la fe. Fe. Que la Biblia no estaba escrita, perdona que siga insistiendo. Obra por fe, obra por fe. Hoy la tenemos como herencia, pero muchos buscan, como dice el pasaje, muchos buscan en la palabra la vida, y la palabra solo da testimonio de Jesús. Y lo único que veo que da testimonio de hombres que obraron y creyeron en fe. Y tenemos que caminar en fe y obrar. Jesús tiene grandes cosas para nosotros. ¿Quién dice amén? Y mejores que antes. Pero dice la palabra para los que creen. Y dice, le aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si yo le pido algo al Padre en nombre de su Hijo, Él lo hará. Si yo le pido a Él directamente, Él lo hará. Por fe. Tenemos que caminar por fe. Seguimos hablando, ¿te acordáis de Samaritano? Sí, el buen samaritano. Es que yo era sacerdote. Es que pasa un sacerdote, es que pasa un levita. Y Jesús puso ese ejemplo. Ni el sacerdote ni el levita. Los dos tenían conocimiento del Señor, y tuvo que venir un samaritano, un extranjero, a hacer la obra que ustedes deberían de estar haciendo. ¿Verdad? Hablamos de Simón, ¿recordáis? Y la mujer pecadora, en Lucas 7, 36 al 50. ¿Recordáis la mujer? Entra en la casa, ella se tira sus pies, lo lava, le lagrimea, le limpia, le echa perfume,
¿No a veces pasa eso también a veces en la casa de Dios? Criticamos a los que están sirviendo. Es que la iglesia no está bien barrida. Es que mira, me encontré un papel en la silla. ¿Qué pasa? ¿No limpian? Yo no te digo más con los que predican la palabra, con el grupo de alabanza, con el ujier de la puerta. No hay sola cuando he pasado, ¿verdad? Pero hacer cero. Esta la movemos a hacer cero. Si te encuentras un papel en la mesa, quítalo tú. Quizás Dios te está llamando para que limpies tú la silla. Si ves el grupo de alabanza falto, apúntate al grupo de alabanza a ver si lo hacemos mejor. Si no predico yo bien, levántate como hijo de Dios y predica la palabra del Señor. Y si el mujer no te gusta, como dice ahora, ponte la puerta, abraza por el que llega. En el nombre de Jesús. Amén. Pero no tengamos esta tan ligera. Porque el Señor, cuando tú ves el defecto de alguien, te está señalando a ti. Te está diciendo que tú no haces nada. El que hace se le puede olvidar. El que predica puede fallar. El que canta puede tener la voz mala. Pero es que a Dios no le importa eso. Porque Dios no busca gente preparada. Busca gente con un corazón dispuesto y en lo que hace. Amén. Los sabios de Jesús, Mateo 23, 27 al 32. Aquí vemos que no le importaba. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Vemos que a nuestro Señor no le importaba nuestro exterior, sino le importa nuestro interior. Ananías y Zafira, estuvimos viéndolo también, vendieron una heredad, esto es para el Señor, como estuvimos hablando, si me tocaron los cupones, también una iglesia te pedía, y después como dice Angelino, como el anuncio ese del curro, ¿no está curro? ¿El anuncio de curro? Curro cogió el cupón y sale el cariño. Los cristianos no jugamos los juegos de azar. Es un ejemplo para decir que te toca algo, tienes una señal, o le dice, Señor, prospérame en mi negocio. Voy a hacer esto para ti. ¿Cuántas veces nos maldecimos con la boca? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento, no del Viejo de la Ley, ¿eh? Y cayeron los dos fulminados ahí. Por tentar contra el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que escoger. Dios no quiere que perezcamos ninguno. Se quedaron las escrituras hechas para que tuvieran un poco de atención lo que hacemos y lo que decimos. Es curioso que también dice que el día que estemos delante de Él, nuestra boca nos justificará y nuestra boca nos condenará. Ahí va a ser un vídeo. Yo iba a ser un predicador para ti, yo iba a abrir una obra para ti, yo iba a abrir una iglesia para ti. Y después, cero. Mi boca me condenó, no él. Yo mismo me condené por lo que hablé. Por eso muchas veces yo cuando alguien me dice, quiero hacer esto para Dios, no piense más en eso. Sé siervo de Cristo. Y haz lo que Dios te demanda. Esa es la mejor posición. Que Dios después te ubica en un sitio o en otro, gloria a Dios. Porque dice que anhelemos. O sea, una cosa es anhelar. Y otra cosa que yo evite la mano de Dios para hacer lo que yo quise hacer al principio, y Dios no trabaja así. Nos tenemos que alinear los pensamientos de Dios. No Él se va a alinear a nosotros. Y sobre todo entrar como ese burrito que hablamos, ¿recordáis?
a entrar, una entrada triunfal como entró, y se guía por ese burrito. El hombre que le pidió el burrito no mudó en soltarlo. Cuando Dios nos hizo llamar en nuestra vida, nos soltamos. Este es mío, esta es mía, dámelo. Este va a entrar conmigo en la nueva acción, ¿verdad? Y hoy ya hemos visto el bar. Y dice que bien canta el hermano, que canta la hermana, que bien predica el pastor, y el hermano, y somos burritos, porque la gloria se la merece Él nada más. Amén. Porque si nos conociéramos de antes, no te diera nada a ninguno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso la gloria es de Él. Porque entonces diríamos que lo he hecho yo con mis méritos. Y hoy, el título de hoy es: el Señor da a conocer sus mandamientos. Recordamos que Él desciende de un monte, ¿verdad? Pero ¿con quién habla? Con Moisés, ¿verdad? Muchos los llamamos cristianos evangélicos, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Pero andamos en el Espíritu. Si un siervo hoy sube al monte, o sea, el monte es simbolismo de oración, de preparación, de recibir la palabra. Cuando Dios la dé en su casa, yo la voy a recibir. Las órdenes. Perdona que te repito otra vez. La Biblia no estaba escrita. Y el pueblo esperaba a recibir la palabra de Dios. Por eso tenemos que andar en la fe. Candaron los veros de la fe, que no habla el Antiguo Testamento, que habla el Nuevo Testamento de los que andaron en aquella época. ¿Sabéis? Si nosotros rebatimos, si discutimos, si no andamos ni por ley ni por espíritu, siento decirte que no eres cristiano. Porque el cristiano obedece la voz de Dios. Porque somos cristianos que andamos por el Espíritu Santo. Y estamos siempre atentos a ver qué me va a decir hoy. Hoy me está empujando que crezca, hoy me está empujando que me baje, hoy me está diciendo que me esfuerce más. Como el pastor dijo otro día, una de las cosas que tiene que tener el cristiano es sumisión. Obedecer a las autoridades, que son delegadas y delegadas por Dios, ¿verdad? Dice: sométase a toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, al ordenado por Dios, resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13. Estudien en casa. Nuestros antepasados nos llevaron el Evangelio libre. La Biblia no estaba escrita. ¿Sabe qué pasaba? Que el que maldecía a Moisés caía fulminado. Y el que desprecie lo delegado para Dios también, porque en los que caminaron con Jesús le pasaba lo mismo. Llegaban al pueblo y ¿qué le pasaba? Los criticaban, no lo querían seguir. Que eran desechados por Dios. Y Dios encima nos enseñó a ellos también. Cuando llegues a una casa, si no te reciben, sacude tus pies y lárgate. Ya me encargo yo de ellos, ¿verdad? No resistamos lo ordenado por Dios. Ser cristiano es ser siervo, obediente a su amo. Dios te habla directamente, te lo recuerda, que Él mismo constituyó. No lo constituyó Antonio, si yo era de un pueblo pagano, rebelde, que siempre quería hacer lo que me daba mi gana, hasta que el Evangelio llegó a mi vida. Y yo, ¿cómo voy a hacer caso a este hombre? ¿Cómo voy a hacer caso a los mujeres? ¿Cómo voy a hacer caso a los diáconos? ¿Cómo voy a hacer caso a la anciana de la iglesia? ¿Cómo voy a hacer caso si
si mi yo todavía es muy grande. Hasta que Cristo hace, quita tu yo a que crezca yo en ti. Porque no hay autoridad si no está la autoridad. ¿Cómo te lo muestro, hijo mío? Viste que yo descendí, me revestí de mi gloria. Y Juan el Bautista me dijo, si yo necesito ser bautizado por ti. Y yo que le dije, es necesario que así sea, bautízame. Porque yo vine semejanza de cielo, a enseñar. ¿Verdad? Cuando yo enseño a alguien en construcción, primero que lo hace. No le digo hazlo tú, no sabe. Lo hago yo. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 20 veces hasta que aprenda a hacerlo. Eso es una cuestión de Jesús. Efesios 4, del 11 al 32. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos llamados infructuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Ve por libre, haz lo que te dé la gana. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Si yo tengo una cabeza, ya no me río yo mismo. Porque la cabeza es la que piensa por mí. Ya me niego a que mi Señor obre. Y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada un miembro. Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después de que pudieron toda sensibilidad, se entregaron a todas las lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasera manera de vivir, despojado del mismo hombre. Despojémonos. Y sobre todo, aquí nos habla, ¿quieres ser perfeccionado para la obra del ministerio? ¿Quieres tener un lugar en el cuerpo de Cristo? Para llegar a la unidad de la fe, no lo que piensa cada uno, sino a la unidad. ¿Quieres tener conocimiento del Hijo de Dios? No de lo que tú crees sobre el Hijo de Dios. Obedece y establécete en un sitio. Cuando yo quiero estudiar el carnet de conducir, voy a un colegio para sacarme el carnet. Cuando quiero ser un maestro de matemáticas, me voy a la universidad. Y cuando quiero ser un hijo de Dios, me planto en la casa de Dios. Para que Dios me enseñe. Porque si no, que tú mismo lo digo. Si no, ¿qué vas a enseñar tú? Que todo el mundo vaya a su manera. Y yo morí y me desvestí de mi gloria, me hice semejante al siervo y nos uníamos y dejé constituido, que no la deja constituir Antonio, que el que te doy la orden soy yo, Jesús, que dejé constituido esto para la edificación de los santos. Tú eres santo, sujétate. Entonces veamos si somos obedientes, ¿vale? Oye, y bajamos del monte. Vamos del monte ya con lo que trae el Señor. El Señor hoy baja con algo, ¿verdad? Hoy baja con una palabra. Y nosotros tenemos que estar preparados a recibirla y preparados para obedecerla.
Sí, pero eso es lo que Antonio ha escrito. No, esto es lo que Antonio ha recibido por el Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Nosotros andamos por el Espíritu Santo. Y yo antes en otra vida no te voy a decir dónde estaba. Pero si hoy estoy aquí es por algo. Porque si no, Dios me ha arrancado y me echaba de aquí. No podemos ser rebeldes. Tenemos que obedecer. Además, el Señor no habla con dobles intenciones. El Señor siempre quiere cosas buenas para nosotros. El Señor no te va a dar nunca un plato de comida que te vaya a indigestar. ¿Quieres ser un siervo de Dios? Sujétate. ¿Quieres ser un buen evangelista? Sujétate. ¿Quieres ser un misionero? Sujétate. Porque los misioneros salen de una casa. ¿Y sabes por qué los patrocina la casa? Porque fueron siervos. A veces el enemigo nos mete, ¿verdad? Que podemos los ministerios, nos proclamamos, nos ponemos la chapita rápido, sin humillación. Pablo decía, si tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Pablo, caído, convertido, tuvieron que ir a lavarle los ojos. Creyó, pero no andó por libre. Dice que hizo 20 veces más que lo que hicieron los que andaron con Jesús. O sea que al final el camino se alinea. Si tú has sido convertido o convertida, caído en un lugar a solas, como cayó Pablo, y de verdad el Espíritu Santo te ha llamado, yo te creo. Pero tienes que alinearte al camino de Dios. Incluso hacer más que hicieron los que tardaron en predicar. Más del que lavó los ojos. Porque dice la palabra que hizo 20 veces más de lo que hicieron ellos. No ando en desorden, no ando por libre, 20 veces más de lo que hizo ellos. El enemigo siempre transgresa la palabra, lo vemos en la tentación de Jesús. Come pan, no solo el pan vivirá al hombre, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Y yo tengo que alimentarme de esa palabra. Yo necesito ese alimento. Y el enemigo utiliza la palabra y la transgresa, pero hay aquí la verdad. La verdad, ¿quién era? Cristo. ¿El otro qué era? La mentira. Los dos hablaban de la palabra. Nosotros podemos estar aquí como hermanos y tú me puedes predicar de la palabra y yo te puedo predicar aquí. Dios sea bueno y seamos todos verdad. Pero te encontrarás hermanos que te predican y son mentiras. Y también están utilizando la palabra. Y nosotros no podemos arriesgar. La letra nos mata, pero el Espíritu nos vivifica. 2 Corintios 3, 6, 16. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor siempre quiere dar a conocer su mandamiento como lo dio en Éxodo 20, 3, 17. Habla este pasaje sobre los mandamientos y habló Dios de todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de servidumbre. Como hoy te dice Cristo, y te saqué de tu pecado, te saqué de tu inmundicia. Y empieza a describirnos para qué nos sacó. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna,
no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso se lo dijo a Moisés. Y el Moisés bajó y se lo dijo a quién, al pueblo. Estas son las instrucciones. Y cuando vemos que las instrucciones eran para el pueblo de Dios, Dios quería que si nosotros seguíamos esas instrucciones delegadas por Dios, era mantener una relación con Dios. Y era el comportamiento que quería Dios que tuviéramos como cristianos y hijos de Dios que son. Un carácter diferente que no tienen los demás pueblos, ¿verdad? Gálatas 5 está firme en la libertad. Está pues firme en la libertad como Cristo nos hizo libres, y no estoy otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis de nada os aprovecha Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Las obras, si seguimos leyendo, dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Digo pues andar en el Espíritu, y esto ya no, nosotros ya no andamos la ley. Pero ahora viene Cristo y te dice relajadamente, digo pues andar en el Espíritu y no santificáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se pone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Quién te está entorpeciendo en tu ministerio, en tu crecimiento? Tu carne. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanos por eso, irritándonos a otros y envidiándonos unos a otros. Hoy no estamos sujetos, estamos sujetos por la revelación de la palabra, por amor a Dios. El que ama va a hacer como aquella mujer pecadora, va a obedecer lo que le agrada a Cristo, ya no por ley, sino por el amor que derramó el Señor a nosotros, que florece en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? El Señor, para terminar, demanda de nosotros eso. Yo amo a la iglesia, pero no voy. Yo amo a los líderes, pero no obedezco. Yo amo a mi padre y mi madre, pero nunca les digo que quiero, que amo. Y cuando entro en casa me tienen que reñir para que les diga hola. Yo amo a mis hijos, pero lo primero soy yo, ¿verdad? Mis hijos lo último. Hay todos los padres que van con un pincel y los de los niños con la mujer en el zapato. Egoístas de sí mismos. Ya pasó tu tiempo, te viste un poquito y que ellos no pasen carencia, ¿verdad? Dice la maldición de la higuera. Por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre y vino una higuera cerca de que haya vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás de ti fruto, y luego se secó la higuera. Eso está en Mateo 21, 18 y 19. Cuando se acerque Jesús a nosotros y no da fruto a nosotros, ¿qué va a suceder? ¿Qué le quiere decir? Nada más que era un árbol frondoso, con muchas hojas, parecía hermoso, pero fruto cero. No había fruto en mí. Pero hoy es el día y la hora. Si hoy me establezco con Cristo Jesús y voy a ser obediente a Él, yo voy a recibir la parábola que está en Lucas 13, 6, 9. Dice,
Dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo el viñedo: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera. A veces viene el Señor aquí muchas veces a buscar fruto de nosotros y no da. Y ahora aquí hay una pregunta: ¿para qué utiliza también la tierra? ¿Qué hace aquí esta higuera? ¿Qué está haciendo aquí esta higuera si no está dando fruto? Está ocupando espacio, sacarla, cortarla y sacarla de aquí, que venga otro que quiera convertirse, que sea en Cristo Jesús. Entonces respondió y le dijo: Señor, ¿qué es lo que quiere el Señor diciendo? Déjala, todavía este año. Yo cavé alrededor de ella y la abonaré. Y si diera fruto, bien, y si no, cortará después. Nosotros estamos aquí para regar. Estamos aquí para quitar el mazao de la vida, la tierra, para que profundice la bendita palabra en nosotros. Porque todavía hay tiempo y misericordia. Pero el día que venga el Señor, el de la viña, y diga: este árbol no da fruto, vamos a ser cortados y arrancados. Y eso es lo que no quiere el Señor de nosotros. Él quiere encontrarnos con fruto. ¿Vamos a tener fruto en Cristo Jesús? Porque estamos a la de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a bendecir los caminos del Señor. Sabemos que el Evangelio sigue abriéndose por España. Sabemos que tenemos hermanos en Madrid, ¿verdad? Sabemos que los siervos de Dios suben para arriba, ¿no? A llevar una palabra. Seguramente por la canasta aquella que se multiplicó el pan y los peces. A dar ánimo al pueblo, a dar edificación y estructura, porque tenemos que saber cómo se edificamos. Y por eso los siervos, como va nuestro pastor Félix y va al Penine, van para allá para subir a predicar de la palabra a nuestros hermanos y a nuestras familias que tenemos allí. Por eso hoy vamos a orar por ellos, con un corazón ya alineado a lo que desea el Señor. Pastor, amado, Caterine, sierva. Dios mande fuego por la noche. Sí. Bien, Mauricio, de eso. Bueno. Extiende tu mano como pueblo, apoyando la obra de Dios. A que Dios les dé fuerza, les dé palabra, que se rompan cadenas allí en Madrid cuando ellos lleguen. Que la palabra siga levantando a vidas que están perdidas y caídas y que se conviertan allí a Cristo Jesús, entendiendo su estatuto y su ordenanza. Papá, bendecimos tu nombre, bendecimos tus caminos y bendecimos tu escogido, Padre. Alinea, Padre, el camino, Señor, hacia Madrid, protégenos tú en la ida y en la huerta, Padre, ya tu obra aquí con poder, Padre. Porque aquí hay espíritu y hay espíritu con poder, Padre. Ya por siempre la gloria y la honra, Padre. Bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.